Pues mira, ha sido muy digamos que causal, ¿no? Muy circunstancial, porque el origen cuando yo comencé en esta fase de tener que tomar decisiones de qué estudiar, realmente estaba entre dos áreas, una era la arquitectura y otra era la cuestión del diseño gráfico. Te estoy hablando hacia los 91, 92, no había tampoco mucha información acerca del diseño gráfico. Sobre la arquitectura sí era como un poco una rama mucho más natural y desarrollada, pero del diseño gráfico como tal no existía, ¿no? La UAP empezaba a ofertar esa carrera, ¿no? Y yo tenía como esta intención o ilusión de, me gustaba dibujar, ¿no? O me gustaba representar como ciertas cosas de forma gráfica o manual, y por consecuencia pues era un poquito la lógica en ese entonces, ¿no? Yo sé que en la actualidad puede ser un poco absurdo esa comparativa de te gusta dibujar, pues haces otras cosas, ¿no? Pero reitero, en ese entonces no había como mucha información al respecto y era un poquito como la cuestión de la consecuencia. En ese proceso y en ese andar, me parece que Benito Cabañas es un soñador profesional del diseño o de la vida que busca precisamente buscar alternativas viables para tener mejores entornos para todos, ¿no? Empezando desde mi persona, la gente que me rodea, ¿no? La familia de sangre, la familia del estudio. Y en ese sentido procuro siempre buscar proyectos y hacer lo que realmente me enamora y me encanta, que tiene que ver con el diseño. Pues mira, cuando empecé yo a estudiar, estaban muchos los concursos de diseño, entonces tenías que mandar siempre como un seudónimo. Yo lo tomé realmente de cuando jugaba básquetbol, que era un poquito este juego entre motes o apodos que te ponen quitando la parte o el diminutivo, y fue como se quedó realmente como Veno, ¿no? O el Veno en esta cuestión de firmarlo con un seudónimo. Y lo de la B era precisamente por ese juego en el básquetbol de Veno, Veneno, y un poquito por ahí fue que nació lo del Veno. Pues mira, también fue bastante, como le comentaba, bastante causal, porque yo hice mi examen, hice todo el proceso en la UAP. Estuve un año. El día que hice el examen de admisión me tocó ir a jugar con la selección del estado de Puebla, un partido de preparación, porque nos íbamos al Nacional con la UNA, un partido de preparación tal cual. En ese partido me invitan a probarme a la universidad para ofrecerme una beca deportiva. Yo me enteré tiempo después, yo seguí mi proceso con la universidad. Una vez que ingresé a la universidad, iba por las tardes a entrenar a la UNA, y ese proceso realmente tardó como un año en el cual yo me decía si efectivamente cambiarme de la UAP hacia la UNA. Cuando me cambio, me toca vivir como otro mundo y otro universo totalmente diferente al que yo tenía en mente, y principalmente maestros cuando fueron artistas plásticos, principalmente que me daban las primeras materias, las materias base, ¿no? Pepe Lascarro, Gerardo Ramos, como parte de los maestros base, y en la parte de diseño, alguien que tengo mucho aprecio y que también le tomé mucho sentido profesional a lo que hacía, María José Cosío, ¿no? que fueron como los tres pilares de las primeras etapas de la carrera. Ya después tuve la oportunidad de conocer Víctor Hugo Sánchez, a Germán Montalvo en esas pocas materias de historia del diseño, entonces que fueron como amalgamando más el quién fui en esa parte académica. Pues mira, estaban muy establecidos despacho, entonces estaba ya diseño 2, ¿no? Era como el despacho que prácticamente hacía todo, la gran mayoría. Había algunas iniciativas en ese entonces, Spectros, que era más una agencia de publicidad, donde yo, digamos que empecé a hacer mis actividades profesionales, son mis primeros intentos de diseñar. Estaba muy en auge la preprensa, empezaba como esta idea de pequeños buros de preprensa, ¿no? Previo a la cuestión de impresión, diseñadores que se trataban en las industrias directamente de las artes gráficas, y otros que trabajaban más bien de forma aislada a manera de freelance, ¿no? Estamos hablando que yo cuando me tocó esa parte del proceso de la universidad y salí en el 98, 99, estaba precisamente como en ese crecimiento, ¿no? Pero tampoco era tan exponencial como lo tenemos ahora.
había mucho mayor proceso en cuanto a proyectos. Los proyectos pueden durar a lo mejor 1, 2, 3 meses, y por lo mismo, como no había tantos, ¿no? O vamos a llamarlo ya, especialistas en el diseño, pues seguramente el mercado lo cubrían y lo abarcaban perfectamente sin necesidad de, ¿no? Yo me acuerdo de alguna de las anécdotas de un cliente que lo llegué a ver, que me decía que estaba trabajando con otro despacho y tenía que esperarse 15 días para que le dieran entrevista para poder comenzar la cuestión del proyecto. Entonces eso también nos habla de cómo era ese parámetro del diseño en ese entonces, ¿no? Yo cuando salí en este gusto por el diseño del cartel, ¿no? Y para tener también un contexto, el formato pequeño era un formato 40 por 60, ¿no? Hoy en la actualidad pues, son formatos tabloides que vas a cualquier lugar de impresión digital y es lo que más rápido te saca, ¿no? En ese entonces era 40 por 60 y el cotidiano era 70 por 90 o 1 metro por 70, que eran realmente como pliegos enteros de papel que efectivamente se usan en la calle. Entonces, yo también pienso que es un poco esta visión romántica que nosotros tenemos de la cuestión de lo del diseño, ¿no? Como añoramos lo del pasado y sin valorar lo que tenemos en el presente, ¿no? Entonces, era parte como de ese entorno en el cual yo me desarrollo. Perfecto, muy bien. Previo a salir de la universidad, tuve la fortuna en antecedente, en el 98, hacer un convenio en la Universidad de las Américas con la Universidad, la Texas Christian University, de una semana en un proyecto de diseño en Texas. Fuimos 4 estudiantes ocho estudiantes de la UTA, fuimos a trabajar con 8 estudiantes, a hacer 4 equipos. Y ese digamos que fue un antecedente muy fuerte porque entonces era prácticamente hacer el proyecto con estudiantes que únicamente hablan inglés y al final te hacías tu proyecto en inglés. Marco esto porque al regresar de esa experiencia, fue hacia finales de octubre, en el departamento llegó una invitación para hacer prácticas profesionales en Europa, en París específicamente. Pedían como requisito el hablar portafolio y hablar francés, ¿no? Yo en ese entonces no tenía ni idea del idioma. Hubo muchos interesados, pero muchos sin la posibilidad del idioma, sino que hablaban obviamente español y también la cuestión del inglés. La agencia acepta que hablen con inglés y es donde yo meto la cuestión de mi dossier. Lo comento porque lo que inclinó realmente mucho la balanza y estando allá fue que se fortaleció mucho como este concepto de gráfica, ¿no? En el sentido de ser un gráfico más hacia las artes gráficas o hacia el diseño como tal, y no como esa especialidad del diseño como la conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, eso fue formando y la verdad que abrió mucho el panorama en cuanto a que yo podía, y me parece que también me especialicé en la cuestión de hacer como gráfica en el extenso sentido de la palabra, y ser un diseñador gráfico más enfocado a un afichista, ¿no? Que domina como esta cuestión de los elementos visuales, y sobre todo con esa expresión un tanto, vamos a llamar como plástica, ¿no? Entonces fue realmente como esa mezcla. Ahí me informó mucho la agencia en la cual estuve, Anatom, prácticamente fue como mi segunda carrera, porque era un despacho muy fuerte en ese entonces cuando yo estuve en Francia. Yo estuve en el 99 al 2001. Entonces también me permitió como esta apropiación o esta adaptación cultural. Cuando uno tiene esas que te vas a otro lugar a vivir, pues acabas también siendo parte de ese país, o ese lugar. Entonces, a mí me abrazó enormemente el estar ahí, a tal punto que pues, sin duda soy producto también de lo que estudié, de lo que fui y de lo que soy ahora, ¿no? Entonces sí está una tendencia como muy marcada esa parte como, gráfica. Vamos a lo mejor a dividirla en dos rubros. Una a través de las vivencias y experiencias, ¿no? del día a día. Soy una persona que se puede acordar de la cara, pero el nombre tal vez no. Y te puedo dejar de ver 15, 20 años y me acuerdo de la cara, pero el nombre me puede causar trabajo. Entonces asocio mucho la cuestión digamos que de la imagen es a través del aprendizaje que tengo muy fuerte, ¿no? Eso mismo me acuerdo perfectamente de una ruta, de una calle, pero si me preguntas saber qué nombre es, no sé decir. Y por otro lado,
mucha lectura informada de cultura general, y también los proyectos me parece que también te llevan como otra dinámica de entender y de conocer como muchas de las cosas, ¿no? Muchos de los libros que están acá, el manual de diseño que hemos diseñado, pues me tengo que de cierta forma también empapar un poco de qué trata el libro para saber cuál es la solución gráfica, ya sea que yo dirija esa parte del libro, o bien que yo me tenga que encargar de la parte de la cuestión de los contenidos, que de cierta forma también lo veo como parte elemental del diseño, ¿no? Entender qué fotografía va a hacer, o qué imagen vas a presentar, o qué gráfica vas a solicitar o desarrollar, pues tienes que entender exactamente cuál es el corazón de eso para que todos correspondan un poco la una con la otra. Y sin duda esa posibilidad de conocer mucho y muy a fondo la cuestión de la historia de donde estamos y lo que vamos desarrollando y dejando, se me hace también fundamental. Por eso se cataloga enormemente lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque es algo que, si bien puede ser bastante obvio o conocido, pues dentro de 5, 15, 20 años, eso conocido pues ya simplemente no va a existir, ¿no? Y no se toman, si no se toman como la cuestión de las referencias actuales para ir fortaleciendo o amalgamando la parte de la historia, pues con el pasar del tiempo se va perdiendo como esa vivencia de lo que hay, ¿no? Y esas referencias como muy puntuales de los entornos. Sí, es prácticamente una relación, vamos a llamarla como bastante amorosa, porque sí, por azares del destino de la vida, he tenido la fortuna de estar prácticamente en constante comunicación, ¿no? En su momento, como te decía, en el 2001 que tomé la decisión de volver, llegué hasta el 2003, y a partir de ahí, quitando la pandemia, que sí fue un año no fui, pero sí prácticamente todos los años he ido mínimo una vez, a ocasiones 3 o 4 veces. Y ahorita, por mayor fortuna, vamos por cuestiones de trabajo. Hacemos, creo que más de la mitad de las cosas que hacemos en el estudio son para Europa y para Francia en gran medida, ¿no? Entonces, sí, se vuelve realmente una forma de descanso de lo que hago acá estando allá, y también estando allá me permite igual reflexionar acerca de las cosas, ¿no?, que estoy haciendo acá, si van en buena dirección o mala dirección. Es como una etapa de reflexión estar allá. Pues mira, cuando empecé el despacho lo comencé con una diseñadora de Jalapa. En ese entonces el único objetivo es que tuviera las dos iniciales de los que empezábamos, que era Benito, ella se llama Andrea. Y otra como condición que yo buscaba es que no tuviera nada que ver con creativo, con despacho, o sea, que no tuviera como nada que ver, que fuera una cuestión totalmente desapegada y fuera de esa asociación. Lo que me gustó de Abracadabra es que tenía como esa combinación de las dos letras, por eso que en nuestra identidad está la forma que se quedó hace 25 años, la A y la B, que está acentuada de forma diferente. Y al inicio pues era una serie también de anécdotas bastante divertidas en el sentido de que pues, no, era muy difícil asociar un despacho de diseño con la palabra. Y fue como nació. La cuestión del color, fíjate que es también algo muy particular, porque el negro se adoptó después. Al inicio empezó con un morado y un verde. El verde se ha cambiado con el paso del tiempo, pero sí el negro es algo que creo que en los últimos como 10 años creo que apropiamos con la cuestión del negro, y ahorita prácticamente está como muy presente únicamente como esos colores, ¿no? También me parece que tiene que ver que entre más grande eres, creo que te vuelves menos apegado como a cuestiones, ¿no? Digo, yo cuando empecé pues era como todo lleno de color, todo lleno de formas, y ahorita prácticamente es casi como una línea, un texto y una referencia abajo, y ya no como mucho más limpio. Sí, tomamos muy en serio lo de menos es más al final. Entonces, eso ha sido un poco como la historia del nombre de Abracadabra. Pues mira, empezamos a trabajar con la UNESCO en 2003. De hecho, es muy curioso porque yo empiezo con el estudio en julio, el 15 de julio, y en noviembre recibo un correo para la invitación a hacer un cartel en ese entonces sobre el Día Internacional de las Lenguas Maternas.
Entonces, prácticamente el estudio empezó con UNESCO y está como últimamente asociado. Ese proyecto en su momento fue bastante doloroso, digamos que pagué la cuota de peaje en cuanto a las propuestas, no, por cuestiones culturales principalmente, por cuestiones de percepción o de formas que puede alguna cultura sentirse ofendido. Pero digamos que esa relación haciendo carteles como tal duró hasta el 2007, más o menos 2008, cuando vino la crisis mundial que Estados Unidos retira los fondos internacionales. Retomamos hacia el 2014 la relación con UNESCO, ganamos un proyecto que nos ha abierto muchas puertas, el reporte sobre educación más informal que hace la UNESCO. Es un proyecto que lo hicimos en 2015 y tiene que tener vigencia hasta 2030. Y en ese camino fue un concurso abierto que ellos sacaron de manera internacional. Fuimos bueno, esto es el único despacho latinoamericano, estoy seguro, que lo hicimos posteriormente en el 2019. Después de eso empezamos a hacer como proyectos un poco más constantes. Reitero, Jim Report nos dio una visibilidad muy fuerte. En 2019 nos piden hacer un proyecto sobre un foro sobre racismo y discriminaciones. Realmente era un proyecto muy pequeño. A mí me encantó mucho la forma en la cual están abordando, sobre todo que está enfocado a jóvenes de preparatoria. Invertí más tiempo del que digamos que estaba estipulado, sin ninguna queja al respecto. El proyecto le fue muy bien, vino la pandemia, y en ese lapso de la pandemia resulta que la Naciones Unidas en Nueva York estaba interesada en sacar unos timbres conmemorativos sobre el racismo. Entonces vieron con el proyecto, nos contactaron y hicimos tres timbres, uno en francés, uno en alemán y uno en inglés. Se dieron en Nueva York, en París, en la UNESCO y en Austria. Se presentó eso dentro de un foro que también diseñamos en 2021. Y eso prácticamente nos volvió exponencial en cuanto a la UNESCO. Tenemos ya dos referencias muy fuertes con ellos. En el octubre de ese año, en el 21, se presentó a nivel nacional un timbre también que diseñamos en colaboración la POS con la UNESCO y lo diseñamos acá en el estudio. Y a partir de ahí se volvió como una referencia muy fuerte. Estuvimos el año pasado, después de este ciclo de pandemias, en varias reuniones de trabajo, de los que habíamos trabajado desde que empezó la pandemia hasta el año pasado, pues hace como 10, 15 áreas o proyectos que habíamos hecho ahí alrededor de UNESCO, y era muy fuerte como esa percepción y esa relación, ¿no? Igual no me ubicaban a lo mejor de nombre, pero el proyecto lo ubicaban y por consecuencia era, conocemos el proyecto, nos gustó mucho. La verdad que se volvió como un apapacho al trabajo, o sea, al regresar o reactivarte, como esa cuestión. Entonces ha sido más bien como esa cuestión o esa parte del proceso. En ese entonces, en el 2003, para ser parte de UNESCO, ellos no podían contratar o subcontratar a alguien por el simple hecho de que me cae bien de contrato, sino que tenías que tener ciertas características, digamos que de tu área, para que fuera una razón suficiente para contratarte. Entonces, ahora digamos que tenemos contratos con el despacho, pero en ese entonces hasta la autoridad conserva también el contrato como especialista, como consultor, que es, digamos que las características por las cuales UNESCO te contrata. Sí, sin duda, y afecta en todos los sentidos, ¿no? Si por ejemplo, todos los días comes ahí una cena de comida rápida, pues en algún momento no te va a nutrir. Eso es lo único que pasa. Si todo el día tu consumo son imágenes, eso simplemente no te nutre, ¿no? Necesitas nutrientes, conocimiento, reflexión, crítica o autocrítica, para que eso mismo que tú estás trabajando, desarrollando, te pueda nutrir, ¿no? Y eso me parece que el principal problema de lo que pasa en la actualidad, que tenemos una gran cantidad de imágenes y no sabemos en ocasiones elegir entre una buena imagen en términos de la calidad o de contenido y estético, a lo que es una mala imagen.
para que la carrera sobreviva tienen que ser egresados o profesionales pensantes, diseñadores que estén cada vez más informados acerca del entorno, de la actualidad, de todo lo que compete. Y la parte de la manipulación de imagen, dejarlo a prácticamente los software que desde hace años pues existen, ¿no? Únicamente se van a volver mucho más exactos, mucho más precisos y mucho más resolutivos. En el sentido, el diseñador tiene que ser el profesional consciente de cómo saber ocupar esas imágenes para lograr una parte de un objetivo, no tanto meterse en una cuestión meramente técnica por un lado. Por otro, sí hace falta mucho trabajo de oficio como tal, o sea, gente que realmente sea muy buena en algo en particular a nivel de oficio, no tanto a nivel profesional. Me parece que también algo que ha afectado a la carrera son de cierta forma las tendencias o las modas, ¿no? A todo el mundo nos gusta llamarnos creativos, pongamos creativos. A todo el mundo nos gusta llamarnos estrategas, pongamos estrategas, ¿no? Aunque yo no haga esa parte, ¿no? Aunque muchos no la hagan. Pero como eso suena muy bien, como eso vende, como eso da cierta forma como estatus o glamour, lo ocupo, ¿no? Cuando reitero, eso no es lo que necesita la industria necesita realmente profesionales para esa área, ¿no? Si eres muy buen ilustrador, pues ya que es un muy buen ilustrador, ¿no? Yo lo comenté en ese momento, que en algún punto cuando yo tengo que revisar portafolios, me topo con que todos son directores creativos, ¿no? Yo busco un diseñador, no busco un director creativo. Aunque los portafolios simplemente no reflejen que son directores creativos, ¿no? Entonces, creo que nos ponemos y nos encanta ponernos títulos, aunque no corresponda nuestra habilidad o nuestro talento con ese título. Pues mira, creo que puedo poner sobre la base del ejemplo que le decía de los concursos. Letras de concurso, hay muchos concursos, ¿no? Hay muchos que encuestan. Pero me nace precisamente midiendo como esas características y sobre todo analizando, a ver si quedé en lugar 100 de 150. Entender por qué no quedé más arriba, pero sobre todo también entender cuáles son las características de lo que está como más arriba, no tanto si soy mejor, si no soy mejor, ¿no? Otra es también buscar mucho la cuestión del ejercicio y reitero como la autocrítica. En ocasiones dejar descansar los proyectos o las ideas, eso también favorece. Yo te sorprendería, tengo proyectos o libretas de ejercicios que empecé a hacer hace 15, 20 años, ahí las tengo de vez en cuando, las vuelvo a consultar únicamente para darme cuenta, ¿no? Qué tanto ha sido el proceso en el cual he llegado y entonces también para encontrar lo que en su momento llegué a pensar o a expresar, que se me hace algo muy interesante que puede ser retomado como en la actualidad. Entonces, no hay realmente como idea mala, ¿no? Tal vez en el contexto en el cual estás pensando no funciona, pero eso no quiere decir que esa idea en otro contexto pueda funcionar, ¿no? Anota, escribe, dibuja, expresa todo lo que puedas y eso de verdad, mételo en un cajón, sácalo dentro de un año, dentro de 4 años y te vas a dar cuenta que no estaba tan mala la dirección que tienes que hacer, siempre y cuando también tengas un trabajo constante. No, reiterarles gracias a ustedes y de verdad espero que este proyecto se pueda enriquecer de buena forma y que en algún punto también lo den a conocer para que simplemente quede ya también como una parte del testigo de lo que es el diseño.